Hola a todos, en el último video tutorial vimos cómo llenar un table view con información de la base de datos. Ahora el objetivo será que al seleccionar un registro del table view, la información de dicho registro aparezca en los componentes correspondientes. Además de ello, vamos a agregar cierta lógica con respecto a los botones, ya que en primera instancia no todos los botones deberían de estar habilitados, sino que dependiendo del estado actual del formulario. Bien, para poder agregar esa funcionalidad al Table View, es necesario gestionar un evento. Cuando se habla de eventos, nos referimos a las diferentes acciones que son provocadas por el usuario o por el sistema. A nivel de usuario, un evento podría ser dar clic sobre un botón, dar clic sobre una lista desplegable, seleccionar un elemento específico, mantener presionada una tecla, soltar una tecla, dar doble clic, etc. Esas diferentes acciones se le conocen como eventos. Ahora, el evento que nosotros necesitamos capturar o gestionar es cuando el usuario da clic sobre un registro específico, ya que sabiendo eso podríamos obtener el registro seleccionado y por ende la información y ubicarla en cada uno de los componentes. Para la gestión de eventos, en el caso de Java, hace uso de listeners. Para los que ya han trabajado con Swing, los listeners les ha de resultar bastante familiar. Para implementar un listener es necesario hacer uso de interfaces. En Java recordemos que interfaz no es lo mismo que interfaz gráfica de usuario. El concepto de interfaz como tal es una estructura de datos similar a una clase, que no tiene nada que ver con interfaz gráfica de usuario. Si no conocen muy bien el concepto de interfaz, sus características y funcionalidades, les recomiendo que repasen algún libro de texto o algún otro video tutorial. En este caso, el uso de la interfaz que utilizaremos será bastante básico. Sin embargo, quisiera resumir un poco cómo es que Java hace uso de las interfaces para capturar los eventos. Una interfaz es una estructura de datos similar a una clase. Por lo general se definen ciertos métodos. La característica principal de estos métodos definidos dentro de una interfaz es que todos los métodos son abstractos. ¿Qué implica esto? Que cualquier clase que implemente dicha interfaz deberá sobreescribir obligatoriamente dicho método, tal y como se muestra en esta gráfica. Para cada evento que existe, en Java hay una interfaz correspondiente. Por ejemplo, hay una interfaz para un evento de clic o doble clic, una para cuando el usuario presiona un botón, o en nuestro caso, para saber cuándo el usuario selecciona un registro. En este caso, la interfaz que tenemos disponible para saber eso se llama ChangeListener. Esta interfaz tiene un método que se llama change. Nosotros vamos a implementar esta interfaz haciendo uso de una instancia anónima y vamos a sobreescribir ese método change para escribir las instrucciones que se van a ejecutar cuando se seleccione un registro. Lo que hace Java es registrar un proceso de escucha que está pendiente de cualquier evento. Cuando un evento ocurre, identifica todas las instancias que implementa interfaces tipo listener y llama a los métodos correspondientes automáticamente. Es decir, que estaría pendiente a cuando el usuario selecciona alguno de los registros y cada vez que se seleccione un registro, lo que haría Java es identificar todas las instancias que implementan la interfaz ChangeListener y automáticamente llamaría el método change. Es decir, que para cada vez que se seleccione un registro se llamaría al método change y es cuando nosotros llenaríamos la información correspondiente en los componentes. Ahora pongamos esto en práctica e intentemos codificarlo. Para ello, volvamos al Eclipse y vamos al controlador. Vamos a definir un método para organizar un poco nuestro código. Vamos a escribir public void
gestionar eventos. Muchos de los eventos en JavaFX se pueden definir directamente desde el Event Builder. Sin embargo, lastimosamente no tenemos una forma de hacerlo directamente desde el Event Builder, así que hay que hacerlo mediante código. Bien, este método de gestionar eventos lo vamos a llamar desde aquí, antes de cerrar la conexión. El evento lo vamos a aplicar sobre el modelo de datos del TableView. El TableView que definimos se llama TableViewAlumnos. Para obtener el modelo de datos utilizamos el método getSelectionModel y vamos a llamar este otro método selectedItemProperty. Aquí vamos a agregar un listener utilizando el método addListener. Y me solicita una interfaz o una instancia del tipo changeListener. Vamos a crear una instancia anónima. Cuando me refiero a una instancia anónima, recuerden que es una instancia sin nombre. Vamos a ir escribiendo new changeListener. Vamos a utilizar la ayuda control espacio, la primera opción. Y changeListener necesita que definamos un raw type que tiene que coincidir exactamente con el TableView. Aquí tiene que ir alumno. Como aquí ya estoy implementando una interfaz, necesito sobreescribir todos los métodos abstractos de esta interfaz. Puedo hacer uso de la ayuda de Eclipse, doy clic en esta sección de acá y vamos a seleccionar la opción de agregar métodos que no han sido implementados y aquí automáticamente agrega el método change con estos parámetros que en su momento los vamos a ver. Por el momento lo único que voy a hacer para probar que en efecto funciona es imprimir un mensaje en la consola que diga se seleccionó un registro. Listo. Ahora vamos a volver a ejecutar el ejercicio y probemos si funciona. ¿Ven? Por cada vez que selecciono un registro, se llama automáticamente al método change. Ahora que ya sabemos cuándo se selecciona el registro, podríamos obtener ese registro seleccionado y llenar la información correspondiente. Volvamos al controlador y podemos saber u obtener la información del registro seleccionado de dos formas. La primera es haciendo uso de estos parámetros que tenemos aquí. Este y este, que ambos parámetros son del tipo alumno. Vamos a adecuarlos un poco para que sea un poco más entendible. A este primer parámetro del tipo alumno le vamos a poner valor anterior. Al segundo parámetro del tipo alumno le vamos a poner valor seleccionado. Lo que tenemos acá es que el método change nos envía automáticamente dos objetos del tipo alumno, uno con los valores del registro que previamente estaba seleccionado y otro con los valores del registro actualmente seleccionado. Podríamos hacer una prueba acá. Vamos a imprimir en la consola el nombre del alumno que se seleccionó, nombre alumno seleccionado. Vamos a concatenarle aquí valor seleccionado y como es un objeto del tipo alumno podemos llamar a todos sus métodos correspondientes. GetNombre. Vamos a probar. Probemos con Juan, Luis, José. Podemos visualizar aquí en la consola que el registro seleccionado está bien. Eso significa que el objeto valor seleccionado es el valor actual, pero ¿qué sería este valor anterior? En ese caso sería el que estaba previamente seleccionado. Por ejemplo, si yo selecciono José, el valor anterior sería María y el valor nuevo sería José. Eso significa. Bien, ahora lo que restaría es obtener cada uno de los atributos correspondientes del registro seleccionado y ubicarlos en los componentes.
Para ello, como vamos a hacer referencia a todos los componentes, es necesario hacer referencia a ellos desde el controlador. En este caso solo tenemos la referencia hacia los combo box y el table view, pero faltarían todos los otros componentes. Faltaría los text view, los ready button y el date picker. Ok, agreguemos la definición de los objetos correspondientes. Recuerden que para hacer referencia a un componente de la interfaz gráfica de usuario hay que agregar la etiqueta @fxml. Vamos a comenzar con los TextView y vamos a utilizar el prefijo txt para hacer referencia a los TextView y que no entren en conflicto con otro tipo de atributos o definiciones. Hay que importar la clase TextView. Recordemos que hay que importar la del paquete JavaFX. También tenemos otro TextView que es el código, txt código, el apellido, la edad. Ahora los radiobotones, utilizando la clase RadioButton. Voy a utilizar el prefijo RBT para los RadioButton. Y hay que importar las clases. Faltaría el datePicker. datePicker. Y le voy a poner el prefijo datePicker. Fecha. Listo. Ya tenemos los componentes, la lista de los componentes en el controlador. Ahora hay que enlazarlos desde el SEMbuilder. Para ello vamos a abrir el fxml con el SEMbuilder, clic derecho, Open with SEMbuilder. Y vamos a seleccionar los componentes de uno en uno. Vamos a comenzar con el código y vamos a mapear el ID desde la sección Code del extremo derecho y vamos a elegir aquí el text field correspondiente o el objeto correspondiente. Este sería el código, este sería el nombre, apellido, la edad, el ready button para el género femenino, el ready button para el género masculino y el date picker. En el caso de los combo box ya los habíamos mapeado anteriormente para poder llenarlos, así que eso sería todo. Vamos a guardar acá y vamos a actualizar el fxml abriéndolo. Ya una vez abierto, estamos seguros que se actualizó. Ahora ya podemos llenar los componentes. Volvamos al método change y en vez de imprimir el valor en la consola, vamos a llenarlo en el componente correspondiente. En el caso del nombre, txtnombre.setText para cambiar el valor y le enviamos valor seleccionado.getNombre y automáticamente aparecería el nombre en ese text. Lo mismo para el apellido, txtApellido y le enviamos el apellido que le obtenemos del objeto del valor seleccionado. Lo mismo para el text field del código, txtcódigo.setText y aquí sería valor seleccionado .getCódigo alumno. En el caso del código hay que hacer una conversión correspondiente porque lo que me retorna ahí es un entero y necesito convertirlo a string con string.valueOf y esto automáticamente me daría la conversión. Lo mismo sería para la edad, también necesita conversión porque la edad me retorna un entero, que de edad, txtEdad. Ahora con respecto a los radiobotones.
en el caso de los radiobotones necesitamos evaluar el valor que está almacenado. Para ello vamos a evaluar el valor con un if, valor seleccionado .getGénero, y este valor que está aquí vamos a verificar si es F o si es M. F es por femenino y M por masculino. Si en caso de que el valor almacenado es F, lo que vamos a hacer es que el radiobotón de femenino vamos a chequearlo con el método setSelected y le enviamos true. Y en el caso de que sea F también, el RBT masculino vamos a desmarcarlo con false. Luego vamos a hacer la verificación para masculino con un else if, que si el valor seleccionado .getGénero es masculino, entonces vamos a invertir acá que el radiobotón que esté seleccionado sea el de masculino. Listo, probemos por el momento esto. Seleccionamos un registro, vemos que se llenan los ítems correspondientes y veamos para el radiobotón, vemos que se mantiene masculino, cambiamos a un femenino y aquí vemos que el radiobotón se selecciona perfectamente. Ahora vamos con el date picker y los combo box. Para el date picker sería datepickerFecha.setValue. Aquí necesita un objeto del tipo localDate. Tenemos un pequeño problema porque valor seleccionado, el objeto del tipo alumno, el método getFechaIngreso nos retorna un objeto del tipo date, lo cual no es compatible con un localDate. Sin embargo, la clase date tiene un método que se llama toLocalDate para convertirlo a ese objeto especial. Así que no tendríamos ningún problema. Ahora con los combo box. CMD carrera. Tenemos para los combo box el método setValue para definir el valor. En el caso del combo box de carrera me está solicitando un objeto del tipo carrera, lo cual no sería mayor problema porque en valor seleccionado, al ser un objeto del tipo alumno, tengo el método getCarrera, lo cual nos retorna un objeto del tipo carrera, que es lo que necesita el método setValue. Lo mismo para el otro combo box, cmd centro de estudio .setValue, y lo que necesita es un objeto del tipo centro de estudio. Eso lo obtenemos fácilmente del elemento valor seleccionado .getCentroEstudio. Y con eso llenamos toda la información correspondiente de los componentes de la interfaz gráfica de usuario. Vamos a probar y todo está bien. Ahora vamos a agregar la lógica a los botones. En un inicio, el botón actualizar y eliminar deberían de estar deshabilitados. Esto es porque cuando ejecuto el formulario no hay nada seleccionado como para ejecutar las opciones de actualizar y eliminar. Hasta que yo seleccione un elemento, estos botones, se deberían de habilitar, y el de guardar se debería de deshabilitar, porque ya serían otras operaciones las que aplicaría. Vamos a agregar esa lógica. Como vamos a hacer referencia a los botones, vamos a tener que agregar esa referencia aquí como objetos. @fxml, private button, btn es el prefijo que voy a utilizar para los botones, guardar, eliminar y actualizar. Por el momento solo esos. Hay que importar la clase button. Hay que tener cuidado siempre
de importar la clase correspondiente del paquete JavaFX. Como ya creamos los objetos aquí, vamos a enlazarlos a la interfaz, guardar con el objeto guardar, actualizar con el objeto actualizar, eliminar con eliminar, y la opción nuevo por el momento no la vamos a tocar porque independientemente si vamos a guardar o seleccionamos uno, el botón nuevo siempre va a estar habilitado, por lo tanto no vamos a modificarlo. Guardamos la interfaz gráfica de usuario y actualizamos el XML y ya están enlazados estos objetos con los componentes en el SMBuilder. Bien, algo más, vamos a modificar aquí, actualizar y eliminar, vamos a modificar una propiedad aquí en Properties que dice Disable. Cuando está chequeado en True, estos van a estar deshabilitados en un inicio. Guardamos de nuevo, actualizamos y ejecutamos. Están deshabilitados. Ahora el objetivo es, cuando yo seleccione un registro, se habiliten estos dos y se deshabilite guardar. Esto no es nada complicado. Volvamos al método change y al final, después de llenar la información, vamos a modificar las propiedades del botón de guardar. Vamos a poner set disable en true, o sea que sí va a estar deshabilitado el botón de guardar. En el caso de el botón de eliminar y el de actualizar, estos ya no estarían deshabilitados, por lo tanto vamos a poner aquí false. Listo, probemos. Vemos que se habilitaron los botones de actualizar y eliminar cuando se selecciona una opción. Ahora, agreguemos la lógica al botón nuevo. Cuando seleccione la opción nuevo, lo que va a pasar es que se van a limpiar todos los componentes y los botones van a volver a su estado normal. Para ello voy a definir un nuevo método que se va a llamar limpiar componentes. Limpiar componentes, vamos a limpiar todos los componentes, el código con setText, el texto que le vamos a enviar es null para poder limpiarlo. Lo mismo para todos los text fields, el nombre, el apellido, la edad, los radiobotones, set selected, false, el date picker, set value null, los combo box, cmd carrera.setValue null y cmd centroestudio.setValue null. Y vamos a volver a habilitar y deshabilitar los botones como estaban en un inicio. El de guardar va a estar habilitado, o sea que set disable false, y estos dos en true. Este método de limpiar componentes se va a llamar desde el botón nuevo. Como es un método que va a ser ejecutado por un botón, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una etiqueta en la parte superior. Vamos a agregar aquí fxml al método limpiar componentes. Esto se hace para poder mapear el método limpiar componentes con la acción del botón nuevo. Vamos a volver al SMBuilder, vamos a seleccionar el botón nuevo y vamos a colapsar esto y vamos a ir a la sección de Code y en el combo box que dice OnAction vamos a seleccionar el método que va a ejecutar
el cual es limpiar componentes. Listo, guardamos. Y cada vez que guardamos algo en el Lesson Builder, recuerden que tienen que abrir el XML para que se actualice. Listo, probemos. Selecciono cualquier registro, se llena la información, se cambian los botones, ahora presionemos nuevo y se vacían todos los componentes y los botones vuelven a su estado normal. Listo, esto sería todo por este video tutorial. En el próximo veremos cómo dar funcionalidad al botón guardar, actualizar y eliminar. Esto sería todo. Hasta luego.